¿Alguna vez usted se ha preguntado qué se necesita para criar hijos piadosos? ¿Qué es necesario para criar hijos piadosos? ¿Será que se trata de proporcionar la mejor educación? ¿O será que tenemos que ofrecerles todas las oportunidades posibles para que ellos tengan éxito en la vida? ¿O podría ser que tenemos que asegurarles que sean felices para que de esa manera se puedan adaptar bien a la vida? Si bien estos aspectos que he mencionado son importantes, la Biblia, la palabra de Dios, ofrece una perspectiva más profunda sobre lo que significa criar hijos que caminen en los caminos del Señor. Criar hijos que caminen en los caminos del Señor. Eso es criar hijos piadosos. Nuestra responsabilidad es ayudar a nuestros hijos a caminar en los caminos del Señor. El título de lo que quiero compartir con ustedes es Criando hijos piadosos. Criando hijos piadosos. Ese es el título. Criando hijos piadosos. Criar a los hijos es una de las mayores responsabilidades asignadas a los padres. No existe sobre la faz de la tierra mayor responsabilidad que podamos tener los seres humanos que la de criar, la de educar a nuestros hijos. No se trata solo de satisfacer sus necesidades físicas, sino de nutrir su crecimiento espiritual. Quiero suplicarle que abra su Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios capítulo 22, y estaremos haciendo lectura a la palabra de Dios en el verso 6, Proverbios 22, verso 6, ahí en el libro de Proverbios en el Antiguo Testamento. Proverbios está después del libro de los Salmos, y el libro de los Salmos usualmente está casi a la mitad de nuestras Biblias. Así que Proverbios capítulo 22, verso 6, leo de la palabra de Dios. Leamos juntos. Dirige a tus hijos por el camino correcto. Dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. Y cuando sean mayores no lo abandonarán. Este pasaje de las Escrituras subraya la importancia de guiar. ¿Cuál es la importancia? De guiar a nuestros hijos hacia una vida piadosa. ¿Qué clase de vida? Una vida piadosa. Una vida que se incline hacia el Señor, inculcando valores que permanecerán con ellos durante toda su vida. El libro de Proverbios está lleno de sabiduría. ¿De qué está lleno el libro de Proverbios? De sabiduría. Y no solamente está lleno de sabiduría, está lleno de consejos prácticos para vivir una vida recta. Ha sido nuestra costumbre en esta congregación exhortarles a la lectura del libro de Proverbios un capítulo diariamente. Son 31 capítulos. En un mes usted se lee el libro completo de Proverbios. Es necesario que todos nos demos a la lectura del libro de Proverbios. ¿A qué nos debemos de dar? A la lectura del libro de Proverbios. Proverbios 22, 6 enfatiza específicamente. Proverbios 22, 6 hace un enfoque enfático en el papel de los padres
en la configuración del futuro de sus hijos. Fíjense bien, ese es el énfasis. Proverbios 22:6 nos habla de la importancia de que nosotros nos dediquemos a enseñar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Otros podrían decir que el énfasis es el discipulado, y es cierto. Hay un énfasis en discipular a nuestros hijos en los caminos del Señor. La frase, dirige a tus hijos por el camino correcto, implica más que una mera instrucción. A veces cuando escuchamos la palabra dirigir, pensamos que solamente tenemos que hablar, que solamente tenemos que dar instrucciones. Pero hay más que eso. Implica modelar. ¿Qué implica? Modelar una vida piadosa. Implica brindar disciplina y fomentar una relación con Dios. Entonces, lo que tenemos delante de nuestros ojos en la frase dirige a tus hijos por el camino correcto nos lleva básicamente a descubrir la responsabilidad que tenemos como padres. Y cuando digo padres es papá y mamá. No es asunto que la mamá es la que tiene que dedicarse a educar a los hijos en la vida espiritual o viceversa. No es asunto del papá solamente. Ambos tienen que hacerse el compromiso de modelar una vida piadosa. Ambos tienen que hacerse el compromiso de brindar disciplina en el hogar. Y cuando hablo de disciplina no estoy hablando de vara, no estoy hablando de garrote ni de chancleta. Estoy hablando de la disciplina que el instructor, en este caso los padres, tenemos que llevar para de esa manera modelar una vida piadosa, y tenemos que fomentar una relación con Dios. Ahora, la frase cuando sean mayores, no lo abandonarán, implica que la palabra de Dios plantada desde la niñez. ¿Desde cuándo? Desde la niñez. Y esto es importante. No esperemos a que nuestros hijos estén grandes para comenzar a hablar del Señor. No, porque están chiquitos y no comprenden, no entienden. No subestimemos la inteligencia de nuestros hijos pequeños. Es más, es cuando menos intoxicada está. Es cuando más pura está, es cuando más moldeable, más enseñable es. Y cuidado con lo enseñable. Pero es desde la niñez que nosotros debemos de darnos a la tarea de plantar la palabra de Dios en el corazón de nuestros hijos, para de esa manera conducirlos a un compromiso de por vida con Dios. Fíjense bien. Tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos para que se comprometan con Dios. No podemos dejarlo a lo que los psicólogos dicen hoy. No, los niños son como un capullo de una flor. Tienes que dejarlos que florezcan. Le aseguro que si usted deja que su hijo florezca como el capullo de la flor, puede resultar como la flor salvaje. Nosotros tenemos que hacernos el compromiso de plantar en ellos la semilla de la palabra de Dios. ¿Cuál debe de ser nuestro compromiso? Sembrar en ellos, desde niños, la palabra de Dios. En el mundo actual, hoy en día, en estos momentos, nuestros hijos, los niños, son bombardeados con mensajes y valores contradictorios a la palabra de Dios. Si usted pone atención a las caricaturas, no voy a promover ninguna compañía, no voy a mencionar nombres, pero si usted pone atención a las caricaturas que están
pasando por la televisión o por el dispositivo electrónico que nuestros hijos tienen en sus manos, usted se va a dar cuenta de la influencia diabólica que está entrando en nuestros hogares a través de esos aparatos. Contradicen completamente la palabra de Dios, contradicen completamente la Biblia. Como padres y maestros, es fundamental proporcionar una base estable basada en la verdad de la palabra de Dios. En que vamos a basar nuestra verdad en la palabra de Dios. Fíjense bien, no podemos nosotros criar a nuestros hijos según el criterio nuestro. No podemos criar a nuestros hijos como yo pienso que va a ser mejor. Tenemos que criar a nuestros hijos como la palabra de Dios nos dice que es mejor. Para ello es necesario que nosotros acudamos a la lectura de la Biblia. ¿A qué tenemos que acudir? A la lectura de la Biblia. Ahora, ponga atención a lo siguiente. ¿Cómo es que usted y yo vamos a proporcionarle, cómo es que nosotros vamos a proporcionar a nuestros hijos una base estable en la palabra de Dios? Primero, modelemos un comportamiento cristiano. Los padres, papá y mamá, tenemos que modelar un comportamiento cristiano. ¿Qué clase de comportamiento tenemos que modelar? Cristiano. Los niños, mis amados hermanos, aprenden más de nuestras acciones que de nuestras palabras. Nosotros podemos decirle a nuestros niños, ama al prójimo, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero si nuestros niños están viendo que no amamos al prójimo, entonces nuestros hijos van a crecer sin amar al prójimo. Ellos no van a ser capaces de amar al prójimo. Es ahí la necesidad entonces de que nosotros demostremos amor. ¿Qué vamos a demostrar? Amor. Es ahí entonces que se hace necesario que nosotros mostremos bondad. ¿Qué vamos a mostrar? Bondad. Y se hace necesario que el amor, aparte de ir acompañado de la bondad, vaya acompañado de perdón. Nosotros tenemos que mostrarle a nuestros hijos que las ofensas en el hogar y en la calle se perdonan. ¿Qué se hace con las ofensas? Se perdonan. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que la ofensa no es razón bajo ninguna circunstancia para estropear una relación. Papá ofendió a mamá, mamá tiene que amar a papá y tiene que perdonarlo. Mamá ofendió a papá, papá ofendió a mamá, se tiene que amar, se tiene que perdonar, porque eso es el amor. El amor es perdón. ¿Qué es el amor? Perdón. En la iglesia se ofenden los hermanos, hay que perdonar y hay que continuar con la relación, porque amar es perdonar. No solamente tenemos que demostrar amor, bondad y perdón, tenemos que mostrar integridad. ¿Qué tenemos que mostrar? Integridad. Eso quiere decir que vamos a tratar de caminar en justicia. Vamos a tratar de caminar en justicia por la gracia de Dios a través de Cristo. Eso quiere decir que cuando nos equivoquemos, vamos a reconocerlo y vamos a rectificar. Sí, porque nos equivocamos y eso es algo que nuestros hijos tienen que entender. Nuestros hijos tienen que entender que papá y mamá se equivocan. Pero ellos tienen que ver que papá y mamá rectifican. Ellos tienen que ver que papá y mamá piden perdón. Ellos tienen que ver que papá y mamá se perdonan para que ellos puedan ser capaces de entonces construir su vida bajo una base sólida y estable en la palabra de Dios. Número dos, para proporcionar una base estable y sólida en la palabra de Dios,
se hace necesario que nosotros le brindemos a nuestros hijos, una enseñanza sólida en principios bíblicos. Una enseñanza sólida en principios bíblicos. ¿Cómo vamos a brindarle a nuestros hijos una enseñanza sólida en principios bíblicos? Tenemos que sentarnos a compartir con ellos de una manera regular historia bíblica. ¿Qué tenemos que hacer? Sentarnos con ellos de una manera regular para hacerle el relato de las historias bíblicas. No solamente se hace necesario que nos sentemos regularmente con ellos, y cuando digo regularmente es diario, todos los días, todas las noches, cuando tengas la oportunidad de hacerlo durante el día, siéntate con tus hijos a enseñarles historias bíblicas, no solamente a enseñarles historias bíblicas, sino que a orar juntamente con ellos. ¿Qué tenemos que hacer? Orar juntamente con ellos. No es asunto de que nuestros hijos nos vean orando, porque es necesario que los hijos nos vean orando. No, pastor, pero la palabra de Dios dice que yo tengo que encerrarme en mi cuarto y que nadie me vea. No saque ese texto fuera de contexto. Nuestros hijos tienen que vernos orando. ¿Cuándo nos ven orando? Cuando nos sentamos con ellos a orar con ellos. Y esto tenemos que hacerlo desde que están pequeños. Y no debemos dejarlo de hacer con ellos aun cuando estén grandes. Tenemos que sentarnos a orar por nuestros hijos. Entonces leemos la palabra de Dios, oramos sobre la palabra de Dios. Y por último, discutimos con ellos, o sea que hablamos, razonamos. Sí, porque las escrituras saben que tenemos que razonar. Razonamos con ellos cómo es que las enseñanzas bíblicas se aplican a nuestra vida diaria. Porque tenemos que ayudar a nuestros hijos a aplicar las escrituras a la vida diaria. Hay un proverbio que dice: el que se junta con necios es necio. Entonces, enseñémosles a nuestros hijos cómo aplicar ese principio encontrado en Proverbios a la vida. ¿Cómo le enseñamos a aplicar ese principio a la Biblia? Tenemos que decirles: tenés que aprender a escoger tus amigos. ¿Cuáles son los necios? Los que no buscan a Dios. No te juntes con gente que no busca a Dios, a no ser que sea para compartir con ellos el Evangelio de Cristo. Número 3, para que nosotros podamos darle a nuestros hijos una base estable y sólida en la palabra de Dios, tenemos que crear un ambiente enriquecedor. Tenemos que asegurarnos de que nuestro hogar sea el lugar. Asegurémonos, papá y mamá, asegurémonos de que nuestro hogar sea el lugar donde la presencia de Dios se sienta a través del amor, del respeto y el aliento. Si nuestros hijos están experimentando la presencia de Dios en el hogar, porque papá y mamá se aman, se respetan y se apoyan mutuamente, nuestros hijos van a experimentar la presencia de Dios en cualquier lugar. No tienen que venir a un lugar como este para experimentar la presencia de Dios. Esa es una de las razones por las cuales las personas saltan de una congregación a otra buscando la presencia de Dios. No, yo me voy de esa congregación porque ahí están muertos, están apagados. Lo que esa persona me está diciendo es que en la casa están todavía, en ese hogar, todavía están más apagados que en esa congregación. Porque la presencia de Dios se tiene que estar experimentando en el hogar. ¿Dónde se tiene que estar experimentando la presencia de Dios? En el hogar. Hay algo que tenemos que hacer en la crianza de nuestros hijos. Y es esforzarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Esforzarnos. Tenemos que esforzarnos por criar niños piadosos. Eso quiere decir que tenemos que echarle ganas. Tenemos que ir la mía extra. Aún cuando estemos cansados, aún cuando estemos desanimados, aún cuando estemos desalentados. Es más, eso es parte
de darle a nuestros hijos un fundamento sólido de la palabra de Dios. Aunque afligido, yo necesitado, yo sé que Jehová piensa en mí y yo lo alabo y yo me acerco a Él. El niño ve eso, el niño ve que mamá o papá están cansados, están desanimados, pero se acercan y buscan la dirección del Señor. El esfuerzo puesto en criar niños piadosos hoy dará frutos en el futuro. Usted se está esforzando hoy, mañana usted va a recoger los frutos de eso, ayudándolos a afrontar los desafíos de la vida con fe y sabiduría. Es una tarea grande, pero no es una tarea imposible de hacer. Es arduo trabajo, pero no es imposible con la ayuda de Dios. Déjenme decirles que la esencia de criar hijos piadosos es enseñarles acerca de Jesucristo. ¿Cuál es la esencia? Hablarles de Cristo. ¿Cuál es la esencia? Hablarles de Cristo. Tenemos que hablarles de Cristo y de su sacrificio por nuestros pecados. Nuestros hijos tienen que oír que están en necesidad de un Salvador, que tienen que oír que necesitan un Salvador, que tienen que oír que necesitan un Salvador. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Ahora, nuestros hijos tienen que oír que a pesar de nuestros pecados, Dios nos ofrece la salvación a través de Jesús. ¿Qué más tienen que oír nuestros hijos? Aparte de oír de que son pecadores y necesidad de un Salvador, tienen que oír que Dios nos ha ofrecido a todos, a ellos y a nosotros, salvación a través de Jesús. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Enseñar a los hijos sobre el amor. ¿Sobre qué tenemos que enseñar a nuestros hijos? Sobre el amor. Y el sacrificio de Jesús es el fundamento para su camino de fe. Ese es el comienzo. Hablarles del amor de Dios. Hablarles del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y hablarles a ellos de esa manera va a contribuir a que ellos se encaminen en el camino de fe. Si hay algo que debemos de hacer, es animarlos a confiar en Jesús como el Señor y Salvador. ¿A qué tenemos que animarlos? A confiar en Jesús como el Señor y Salvador. ¿A qué tenemos que animarlos? A confiar en Jesús como el Señor y el Salvador. Y en el momento en que ellos nos dicen, yo creo, yo confío en Jesucristo como mi Salvador, tenemos entonces que fomentar en ellos que cultiven, que cuiden, que desarrollen una relación personal con Cristo. El trabajo es arduo, pero no es imposible con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. El trabajo es arduo, pero no podemos darnos el lujo de que nuestros hijos crezcan en sus propios caminos. Tenemos nosotros que guiarlos y tenemos nosotros que canalizarlos. Quiero llamarles a un compromiso como padres en esta mañana. Este es un llamado a cada uno de nosotros como padres a que nos comprometamos. ¿Cuál es el llamado? Un compromiso. Como padre, mis amados hermanos y hermanas, estamos llamados a comprometernos con la educación espiritual de nuestros hijos. ¿Cuál es el compromiso? A educarlos espiritualmente. Tenemos que hacernos ese compromiso. ¿Por qué los mandamos a la escuela? Los mandamos a la escuela porque si no los mandamos a la escuela, no tienen un futuro. Los mandamos a la escuela porque si no los mandamos a la escuela, nos metemos en problemas con la autoridad. Pues saben, mis queridos hermanos y hermanas, nosotros tenemos mejor motivación para educar a nuestros hijos en los caminos de la fe de Cristo.
Y la motivación es la esperanza de la vida eterna. La motivación es una vida mejor aquí en la tierra. La motivación es el cielo. Y este compromiso implica, mis amados hermanos, darle prioridad a su relación con Dios por encima de todo. Tenemos nosotros como instructores, nosotros como padres tenemos que darle prioridad a nuestra relación con el Señor para que de esa manera nuestros hijos entiendan y aprendan que tener una relación con el Señor es importantísimo. Es lo más importante en la vida de todo ser humano. Ahora, vamos a ver a qué nos vamos a comprometer. Primero, a orar diariamente por nuestros hijos. Orar diariamente por nuestros hijos. Y no solamente a orar diariamente por nuestros hijos, sino que a orar diariamente con nuestros hijos. Pídale a Dios que guíe a sus hijos. Pídale a Dios que proteja a sus hijos. Pídale a Dios que bendiga a sus hijos. Número 2, ¿a qué nos vamos a comprometer? Vamos a comprometernos a participar en devocionales familiares regulares. Participar en devocionales familiares regulares. Como padres, tomémonos el tiempo para leer la Biblia y orar juntos con nuestros hijos. Este es un compromiso como padres cristianos. Fíjese bien lo que leemos en Proverbios 22:6, dirige a tus hijos por el camino correcto. Tenemos que hacernos este compromiso para guiar a nuestros hijos por el camino correcto. Comprometernos con ellos, no solamente a participar en devocionales familiares regularmente, sino que vamos a hacernos el compromiso de permanecer activos en la comunidad de fe. Vamos a hacernos el compromiso de permanecer activos en nuestra iglesia, en ese lugar donde Dios nos ha colocado a pertenecer. Se hace necesario entonces, mis amados hermanos, que involucremos a nuestra familia en las actividades de la iglesia. Es necesario que nosotros le enseñemos a nuestros hijos que pertenecer al cuerpo de Cristo es más que venir a escuchar un sermón. Es necesario que nosotros le enseñemos a nuestros hijos que la iglesia es importante, no que este lugar sea importante, que la vida en iglesia es importante. Al comprometernos con estas prácticas, colocamos a nuestros hijos en un camino que los fortalece en su andar con Dios. ¿Criar hijos piadosos? Es un deber sagrado. ¿Qué clase de deber es? Sagrado. Criar hijos piadosos es un deber sagrado que requiere dedicación. ¿Qué requiere? Dedicación. Te vas a cansar, te vas a frustrar, pero tienes que perseverar. Tienes que perseverar. No nos podemos dar por vencidos. Aparte de que requiere dedicación, requiere amor. Requiere amor al Señor. Requiere amor a la familia, a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa. Requiere que ames a tus hijos. Y por último, tenemos que no solamente educar a nuestros hijos en la fe de Cristo, requiere dedicación y amor, requiere fe. ¿Qué requiere? Requiere fe. Requiere que nosotros creamos que Dios está obrando, aún cuando no podamos ver que Él está obrando en la vida de nuestros hijos. Al confiar en la sabiduría y la guía de Dios, podemos educar a nuestros hijos para que se conviertan en fieles seguidores de Cristo. No lo dude, mi hermano. No dude que el trabajo que usted ha iniciado desde que ellos son pequeños darán frutos y que ellos serán hombres y mujeres comprometidos con la obra del Señor y con el Señor de la obra. Entonces tenemos que equiparlos. ¿Qué tenemos que hacer? Equiparlos. ¿Qué tenemos que hacer? Equiparlos para enfrentar el mundo con confianza en su identidad como hijos de Dios. Quiero invitarle a que se una conmigo en oración. Vamos a tener
un momento de oración. Quiero invitarla a que se ponga de pie. Vamos a orar de pie.